Buenas noches. Vamos a seguir con los temas de clase. El día de hoy vamos a ver el tema de fuerza específica y de fuerza atractiva. Entonces vamos a ver la siguiente presentación que tengo preparada. ¿Qué pasó? Un momento que tengo aquí problemas. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a poner por acá donde pongo esto. Bueno, no está como muy amigable esta imagen ahorita. Bueno, entonces, ¿qué es la curva de fuerza específica? ¿O qué es la fuerza específica? La fuerza específica es la fuerza que trae el agua en un canal o en una alcantarilla, ¿cierto? O también puede ser en un conducto circular a presión. Pues como estamos en el contexto de un canal abierto, pues vamos a hacer más referencias sobre eso. En sus definiciones un poco más, digamos, técnicas, están las siguientes. En fenómenos hidráulicos se explican o predicen con la aplicación de la ecuación de energía, también con el principio de transporte, la cantidad de movimiento, o la aplicación del transporte de la cantidad de movimiento en canales para estudiar esa función. La otra definición es que la fuerza específica expresa el momentum del flujo que pasa a través de la sección del canal por unidad de tiempo y por unidad de peso del agua y por la fuerza de unidad de peso del agua. Bueno, ahí hay un problema de reacción. En otras palabras, esta fuerza específica tiene la facultad de aplicar los principios de conservación de energía y la segunda ley de Newton, donde pues hay varias variables que entran, ¿cierto? Que es la densidad del fluido, el caudal, el coeficiente de Busky, la velocidad media, una fuerza hidrostática, el mismo peso del agua, la fuerza debido a la fricción, ¿cierto? Es decir, el roce o la fuerza que se perdería, entre comillas, debido a la fricción, el ángulo de inclinación que tenga el canal, ¿cierto? La longitud de análisis eso se llama, del tramo de estudio, se llama en la ecuación de transporte de Reynolds, en el campo vectorial que vamos a trabajar, componente del peso y la profundidad. Bueno, esa ecuación, después de hacer unas simplificaciones, decir que el coeficiente de Busky es igual a 1 y hacer aquí una factorización de velocidades, podemos organizar la ecuación 785 conforme a la ecuación 786, donde esta es la ecuación, digamos, general de la fuerza específica entre dos puntos. Caudal al cuadrado sobre gravedad por área 1 por y barra 1 por área 1. Y barra 1 es el centroide. Vamos a mirar cómo se mide ese centroide, desde dónde se mide el centroide. Y el caudal cuadrado sobre gravedad por área 2 más el centroide del punto 2 por área 2. Es decir, esta ecuación 786 representa las fuerzas específicas del punto 1 de la profundidad 1 y las fuerzas específicas del punto 2 dentro de un canal. Digamos que haciendo aquí un análisis, si ustedes observan, esta área por esta profundidad me da unidades de volumen, ¿cierto? Me molesta la vista. Y si, como esta ecuación es dimensionalmente correcta porque está, digamos, demostrada de una ecuación sustentada físicamente, ¿cierto? Lo que hay dentro de estos fraccionarios también debe darme en unidades de metros cúbicos. Caudal al cuadrado, eso me da metros a la 6 sobre segundo al cuadrado. Y aquí área por gravedad me da metros cúbicos sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, metros a la 6 sobre segundo al cuadrado sobre metros cúbicos segundo al cuadrado se eliminan
los segundos al cuadrado y me quería metros a la 6 dividido en metros al cubo, entonces finalmente me quería metros al cubo. Esto es lo que quiero mostrar, una forma de ver esta ecuación. Si uno pues fuera a mirarlo estrictamente por dimensiones, uno deciría, no, pues esto es un volumen, ¿cierto? Pero si nosotros cogemos estos resultados, estas dimensiones, y lo multiplicamos por el peso específico del líquido, kilonewton sobre metro cúbicos, ahí tendríamos la fuerza, ¿cierto? Porque estaríamos en un volumen que estaría pasando puntualmente en la sección 2 o puntualmente en la sección 1. Ese volumen, si lo multiplico por el peso específico, ¿cierto? Me daría la fuerza específica que estaría transitando, que estaría pasando por estos dos puntos. Entonces, aunque en un principio este peso, este volumen, estas unidades de volumen, pues hace pensar de que no es como lo que uno esperaría en un principio como unidades de fuerza, pues simplemente nosotros lo podemos multiplicar después por peso específico y eso ya me da orden de magnitud de fuerza, ¿cierto? Y ahí podría ser fuerza específica o es unidades de fuerza. Bueno, lo que les quería comentar también es que adicionalmente es que se usa o se calcula la fuerza, este centroide que ustedes veían ahí, el Y1 o el Y2 barra, es con respecto al nivel superior del líquido. Si nosotros observamos aquí un momento, por ejemplo, en el libro de hidráulica y canales de 28 en la sección 6737, fuerza específica, para que ustedes, digamos, para mostrarles y que es así, donde dice acá, donde Z1 y Z2 raya, es decir, promedio o centroide, son las distancias de los centroides de las respectivas áreas mojadas, área 1 y área 2, por debajo de la superficie del flujo, es decir, desde el nivel más alto del agua hacia el fondo, ¿cierto? Ese centroide, según la figura del canal, si es un canal rectangular, entonces sería Y medio, ¿cierto? Si es un trapecio, entonces sería el centroide medido desde el nivel del agua hacia abajo y así sucesivamente, ¿cierto? Si es una sección triangular, pues entonces sería el centroide de esa sección triangular desde la parte de arriba hacia el fondo, ¿cierto? Y eso me hace mostrarles, por ejemplo, esta tablita muy conocida en la mayoría de los libros de estática, que pues le presenta los diferentes centroides para diferentes figuras, ¿cierto? Entonces, si es totalmente circular el área, la figura, o geométricamente circular, es la mitad, ¿cierto? El radio. Si es un anillo, sigue siendo el radio. Si es una sección semicircular, pues tenemos esta ecuación, 0,212 es el diámetro. Si es un cuarto de círculo, 0,212 el diámetro. Y si es un trapecio, observen que este Y barra está medido este nivel superior. Generalmente los canales trapezoidales están al revés, ¿cierto? La base inferior en el fondo y la base superior arriba, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar esta ecuación, hallaríamos el centroide inicialmente, si se quiere, con respecto al fondo, ¿cierto? A la base menor y después el resto de altura total y ahí sí hallaría el centroide con respecto a la base superior, que es lo habitual o que es lo lógico. Y bueno, podríamos tener aquí otras figuras. Bueno, aquí no están todas en esos libros de estática. Bueno, H tercios, como todos sabemos, ¿cierto? Entonces, como estamos hallando el centroide, si fuera el ejemplo de una sección triangular, pues ese sería muy fácil, ¿cierto? Un tercio de la altura con respecto a la parte superior. Bueno, ustedes ya conocen ese tema de centroide. Entonces, lo importante ahí es que sea siempre con respecto al nivel superior del agua. Y bueno, y ahí tendríamos, digamos, la ecuación para calcular la fuerza específica. Pero, ¿qué aplicaciones tiene esa ecuación, cierto? Entonces, esa ecuación me puede representar una similitud como su nombre lo puede, digamos, inducir o lo puede orientar a la misma curva de energía específica. Entonces, por ejemplo, en un resalto hidráulico,
así en un resalto hidráulico, como tenemos curva de energía específica, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El Y crítico, la energía crítica, flujo subcrítico por la parte superior, flujo supercrítico por la parte inferior. También tenemos, aquí si vemos en el lado derecho, por el lado del cursor, una curva de fuerza específica. También tenemos la fuerza crítica, la fuerza mínima para ese mismo Y crítico, ¿cierto? Esa es una de las condiciones que vamos a ver, es que la fuerza crítica me da la fuerza mínima o fuerza crítica, igual como ocurre con la curva de energía específica. En la curva de energía específica, el Y crítico me da la energía crítica, ¿cierto? En este caso, en las curvas de fuerza específica, me da el Y crítico la fuerza mínima o la fuerza crítica. Digamos, tiene algunas pequeñas similitudes, ¿cierto? Tiene un brazo por la parte de arriba para el flujo subcrítico, un brazo por la parte de abajo, un flujo supercrítico, y también pueden haber dos puntos, ¿cierto? Así como estábamos hablando en curva de energía específica, profundidades alternas conjugadas, aquí en el curvo de fuerza específica podríamos hablar de profundidades alternas conjugadas con igual fuerza específica, ¿cierto? Yo puedo tener dos profundidades diferentes, pero que esas dos profundidades diferentes van a tener la misma fuerza específica si estuviera analizando la curva de energía específica. Bueno, aquí hay una serie de, digamos, de aplicaciones de la fuerza específica, ¿cierto? En un cambio de nivel, un cambio de fondo de canal. Esto es más que todo como una sobreelevación, ¿cierto? En la parte alta se produce la profundidad crítica. Esto es una especie de aforador, ¿cierto? Entonces aquí también nosotros podemos hacer un análisis de la energía específica. Y si quisiéramos hacer también un análisis de la fuerza específica, aquí tenemos un análisis de un cambio de sección. Es decir, tengo un ancho de canal de 10 pulgadas y aquí se me reduce a 8 pulgadas. Aquí tengo otro ejemplo. Esto es más parecido a una caneta Partial. Vengo con un ancho de 10 pulgadas, disminuyo 2.83 la parte más angosta y después vuelvo y subo gradualmente hasta llegar nuevamente, hasta llegar solo para el ejemplo 8 pies. Es decir, pasa 10 pies, 2.83 pulgadas y después 8 pies. Si observan es como un corbatín, esto podría tener características de una canaleta Partial, que es un tema que vamos a ver más adelante. Bueno, y aquí podríamos ver, digamos, cómo cambia la línea, la energía específica, ¿cierto? En este cambio de sección, digamos, gradual de 10 a 8, mientras que en esta sección de canal, pues hay un cambio de energía y una modificación de energía más importante, ¿cierto? Más brusca. Bueno, aquí como para mayor ampliación, entonces tenemos la ejemplificación de la curva de energía específica versus la curva de fuerza específica o momento, si ustedes ven acá, para un resalto hidráulico, que es lo habitual que uno hace estos análisis o cuando hay estructuras de medición o de aforos. Es decir, yo a partir de la curva de energía específica puedo obtener la curva de fuerza específica. Bueno, aquí hay una pequeña demostración de por qué les comentaba de que la energía crítica me da la fuerza crítica en la fuerza específica. Entonces aquí hay una pequeña derivación de la fuerza con respecto a la profundidad de la ecuación original de la fuerza específica. Entonces uno organizando y factorizando puedo llegar a la conclusión de que la mitad de la profundidad hidráulica es igual a la cabeza velocidad al cuadrado sobre G. Y si ustedes recuerdan, esa es la misma condición de energía de velocidad crítica para energía específica, ¿cierto? Donde yo podía escribir que la energía crítica es igual a Y crítico más velocidad al cuadrado crítico es de H crítico. Por lo tanto, si cumple el mismo criterio para energía crítica, por lo tanto para la fuerza de energía específica con el Y crítico también debe ser. Y con eso quedaría, digamos, comprobado de que la profundidad crítica me representa tanto el estado crítico en energía crítica y fuerza específica. Ahorita continuamos con otro video. Muchas gracias.